Muy bien, hola a todo el mundo. Estamos de vuelta con un Newsroom, que es el resumen de lo que ha pasado en el verano. Y cubrimos las mismas 5 áreas con algún cambio ligero. Hemos metido inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, y la hemos metido junto a competencia y mercados digitales. Empezando por ePrivacy y novedades legales, y dentro de ePrivacy por multas y sanciones. Ahí va un titular. Spotify recibió una multa de 5 millones de euros por usar una política de privacidad insuficiente. Según la Agencia Sueca de Protección de Datos, la política de privacidad de la empresa no informa con suficiente claridad sobre cómo utiliza los datos personales de sus clientes. Además, la agencia añadió que Spotify debería ser más transparente sobre cómo y con qué fines se tratan. Esto es, esta sanción se originó realmente en la queja de NOYB, ¿no?, de Max Schrems y compañía, sobre el incumplimiento por parte de Spotify de los derechos de acceso, es decir, responder o cómo respondían a la solicitud de acceso de los interesados a sus datos, ¿no? Pero la agencia sueca no ha dado la razón a esta demanda, no sobre este tema concreto, sino que se ha ido por ese otro lado, que es la política de privacidad o la política de protección de datos. Vale, pasando a otro tema, pero sin dejar Suecia. Multa de 1 millón de euros por usar Google Analytics. Justo, titular explosivo, pero realmente es un tema de mala suerte. Tele2, y lo explicaré, Tele2, que es un operador sueco, y otras 3 empresas recibieron esta multa el 3 de julio por usar Google Analytics, que de aquella, que ya parece tan remoto, realmente consistía en enviar datos a Estados Unidos sin las garantías adicionales requeridas después de Schrems 2, ¿verdad?, para complementar las cláusulas contractuales modelo, que era el instrumento que estaba utilizando Google Analytics toda vez que no había ya Privacy Shield. Pero 7 días más tarde se encontró adecuación en el marco de privacidad de datos o en el Data Privacy Framework entre la Unión Europea y Estados Unidos. Más cosas. Meta y Criteo sufrieron importantes reveses relacionados con sus respectivos roles en el mercado de publicidad programática comportamental. El 4 de julio, Noruega exigió al propietario de Facebook dejar de procesar datos personales en el país mientras siguiera basándose en una necesidad contractual o un interés legítimo para la personalización de su publicidad. Esto es, y la multa de la CNIL a Criteo, que es de más de 40 millones de euros, se apoya en 4 razones realmente. Una, en no verificar que se había obtenido el consentimiento válido de los más o menos 370 millones de personas residentes en la Unión Europea cuyos datos habían sido procesados. 2, en utilizar una política de privacidad, aquí va otra vez, incompleta, en la que ciertos fines del procesamiento estaban ausentes y otros se expresaban en términos, según la CNIL, la agencia, en términos vagos y genéricos. Por tanto, otra vez, principio de transparencia y demás. 3, por no agregar disposiciones clave relativas al ejercicio de los derechos de usuario en sus acuerdos de corresponsabilidad. Y hablamos de joint controllership, ¿no?, del artículo 26. En esos acuerdos faltaba este particular. Y por último, por no respetar los derechos individuales de acceso, supresión y retirada del consentimiento. Había una pequeña opción, por lo visto, que Criteo ofrecía para salirte de la publicidad personalizada, pero lo que hacía no era eliminar el identificador que seguía ahí, sino meramente que desapareciera ese anuncio personalizado de donde estaba. En paralelo, Meta ha tomado algunas decisiones importantes relacionadas con las sanciones que tanto nos han ocupado en meses pasados, ¿verdad? Una de ellas es que WhatsApp ha adoptado interés legítimo como base legal. Esto fue el 17 de julio. Mientras que Facebook y Instagram van a volver al consentimiento. Por tanto, por fin abandonan la necesidad contractual que se había adoptado ya en los meses anteriores a la llegada del reglamento. Y yo había escrito un artículo acerca de esto, el análisis de por qué
las agencias habían empujado, o el comité había empujado a Irlanda a perseguir el consentimiento como una única fórmula. En fin, parece que habrá gente contenta con este cambio. Y aparte de esto, Meta optó también por no lanzar inicialmente Threads, que es su Twitter, ¿verdad? Ahora que Twitter se llama X, su alternativa a Twitter en la Unión Europea, porque inicialmente de hecho se apoyaba en interés legítimo también y ya se anticipaban nuevos dolores de cabeza. Y introducimos un link ahí a un artículo que habla de la posible pesadilla asociada a lanzar Threads en la Unión Europea. Pasando a novedades legislativas, jurisprudencia y directrices. Por si las multas derivadas del GDPR no fueran suficientes, se esperan aguas revueltas en el ecosistema de publicidad programática a la vista de 1. La normativa de protección de datos específica de cada estado en Estados Unidos, 2. La agenda específica de la FTC, bastante obsesionada con este particular frente, 3. El reglamento de servicios digitales, y 4. El reglamento de mercados digitales. Repasándolas, ¿no? La primera es que la normativa reciente aplicable en Colorado, Connecticut, Utah y Virginia, ya más allá de California, que tanto hemos repetido, impone una opción de exclusión voluntaria de publicidad personalizada que se puede cumplir siguiendo un proceso similar a la opción que ya vemos mucho, al menos en Estados Unidos y en webs estadounidenses, de, entre comillas, no vender ni compartir mi información personal, ¿no? Do not sell or share. Esto incluye también el procesamiento obligatorio de las señales de Global Privacy Control, esta funcionalidad que ya incorporan algunos navegadores. Bueno, el umbral para cumplir con esto para la mayor parte de empresas, es decir, las que no se ganan la vida como data brokers, es de 100.000 personas. Pero personas en una web realmente es visitantes únicos, por de lo contrario son visitas o páginas vistas. Es decir, necesitas cookies para poder llegar a lo más parecido a un individuo. Y también necesitas seguimiento de IPs que se traduzcan a ubicación geográfica para saber que están en ese estado, que a su vez deberían tener un opt-out, con lo cual ahí tenemos otra vez un pez que se muerde la cola. En fin, un segundo punto mencionado es que la FTC, la Federal Trade Commission, está examinando de cerca el uso de categorías especiales de datos en publicidad conductual o comportamental y en publicidad en medios sociales. Y esto lo hemos hablado ya. En el último Newsroom hablamos de varios casos como BetterHelp y demás, ¿no? Donde la FTC persigue esto con bastante rigor. Un tercer punto mencionado, una tercera pieza de este puzzle, es el DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, en vigor ya desde el 25 de agosto, que ha introducido esta prohibición de la publicidad conductual dirigida a niños o basada en categorías especiales de datos personales. También impone mayores niveles de transparencia en términos de parámetros aplicables a la relevancia de un anuncio y obliga a lo que ha llamado grandes plataformas, ¿no? Las Very Large Online Platforms o grandes buscadores, a permitir al consumidor optar por no recibir publicidad o recomendaciones personalizadas. La última pieza es el Reglamento de Mercados Digitales, ¿no? El DMA, que realmente tendrá colmillos, vamos a decir, a partir de marzo del 2024 y que obliga a lo que ha llamado gatekeepers, y de hecho la lista se acaba de publicar, ¿verdad? A los que estén dispuestos a utilizar datos personales para publicidad personalizada, les obliga a utilizar consentimiento como base legal, a obtener consentimiento. Más cosas. El pasado 10 de julio la Comisión Europea dio luz verde al marco de privacidad de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Efectivamente, lo que hemos tocado antes, cuando hablaba del caso de Tele2. El Data Privacy Framework ya es adecuado, por lo tanto es un instrumento que ya puede reemplazar a otros. Y lo que sí se ha aclarado más tarde es que esto no elimina la necesidad de una evaluación de impacto de la transferencia internacional de datos, ¿no? El TIA, que hemos ido llamando por ahí, para otros instrumentos como las SCC, las cláusulas contractuales modelo, y las BCRs, ¿no? Las normas corporativas vinculantes, que hace ya unas semanas analizamos aquí con Berta Balanzategui. Esos todavía necesitan
un análisis de impacto. Y sin embargo, sí que este análisis podrá aprovecharse de las nuevas salvaguardas que proporciona ahora el gobierno de Estados Unidos. Pero digamos que ya tenemos una relativa seguridad jurídica para las empresas de la Unión Europea que tratan con proveedores estadounidenses que se hayan registrado en este DPF. También se especula, como todo el mundo sabe, con que una nueva secuela de la saga Schrems tarde un par de años en arruinar la fiesta. Pero atención, porque hay un activista francés que ya está intentando adelantar al austriaco en esta misma misión. Más cosas. El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Data Act. Efectivamente, esto muy de paso lo toqué con Leonardo Cervera en un episodio reciente, ¿verdad? Con el secretario general del EDPS. Y esto, claro, va a mejorar el libre flujo de datos generados por dispositivos de IoT, ¿no? De Internet of Things y otros productos digitales, y va a ampliar la portabilidad, por supuesto, a cosas donde no hay dato personal, pero también cuando lo haya, efectivamente la amplía más allá de las bases legales que ahora desatan, ¿no? Y provocan o hacen nacer la portabilidad, que es el contrato y el consentimiento. Más cosas. Una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que el derecho de acceso podría en ciertos casos incluir la necesidad de conocer la identidad de empleados específicos del responsable del tratamiento. Sí, esto es. También parece que podría añadirse a esto el momento y los casos, las casuísticas en las que estos empleados acceden al registro individual. Y si alguien tiene interés, esto se originó en Finlandia, en un banco, un ex empleado que quería saber quiénes de sus excompañeros o jefes o quien fuera habían estado consultando sus datos cuando se fue o fue despedido, no recuerdo bien, y pondremos el vínculo ahí. La Agencia Española de Protección de Datos ha actualizado sus directrices de consentimiento de cookies. Ahora deberá ofrecerse un botón de rechazar todo en la primera capa. Bueno, de esto, como me he hinchado a hablar durante 5 años, pues ya poco más que decir. Aquello que en su día hace, lo dicho, 5 años puse en varios artículos, no me parecía que pudiera, con la nueva definición del consentimiento en el 411 del reglamento, seguir aplicándose ePrivacy, ¿no? El SSI 22.2 de la misma manera, y todo lo que ha seguido. En fin, por fin ya estamos alineados, también alineados con las directrices del EDPB, del Comité Europeo de Protección de Datos, pero la realidad es que también se abre una ventana de algo peculiar y polémico que ya hemos también hablado, y es que en España podríamos empezar a ver lo que ya sucede en Francia y Alemania, que es que a los editores se les permite esta idea del muro de consentimiento, ¿no? O el cookie wall, que es consiente o paga. En fin, y esto es polémico porque al final, en cierto modo, pones un precio a un derecho fundamental. Pero entiendo que siempre buscamos proteger el periodismo, ¿no? Que eso también obviamente me parece una misión loable, aunque a lo mejor no es esta la manera. Las empresas tienen como fecha límite enero del 24 para adaptarse. Y paso con ello a MarTech y AdTech. Empezando con esto. El 7 de septiembre el Privacy Sandbox anunció su disponibilidad general, como paso previo a la desaparición de las cookies de tercera parte. Este hito ha sido precedido de varias actualizaciones sobre la forma en que la solución cookieless supera en rendimiento al uso de direcciones de correo electrónico encriptadas o cookies de terceros. Poco más que añadir, mucho hemos comentado, sin más, vamos a la siguiente. El estándar TCF 2.2 de la IAB, que terminó con los selectores de interés legítimo y otras incongruencias, sigue avanzando gracias a la propia labor de auditoría asumida por Google para las señales de consentimiento. Eso es. Realmente Google ha creado su propia especificación técnica adicional, como llaman, del Consent Mode. Y esto lo traté con Jesús Martín, de Google, que nos lo explicó muy bien aquí hace unas semanas también, antes del verano. Y la fecha límite para adaptar los CMPs o los gestores de consentimiento, estos que sufrimos todavía, es el 30 de septiembre. Más cosas. Amazon ha ampliado sus anuncios de productos a sitios de terceros como Pinterest, BuzzFeed o Lifehacker.
Efectivamente, y con esto pues realmente se acerca a esta delgada línea roja de los perfiles o datos compartidos a través de múltiples webs. Pero bueno, seguro que tienen un plan y tengo ganas de rascar y conocerlo un poco mejor. Y volviendo a la llave. La IAB ha publicado una primera versión de sus directrices para Data Clean Rooms en aras a la interoperabilidad de dichas soluciones en términos de deduplicación de audiencias cifradas. Esto es un área gris, hemos hablado de esto, también entrevisté a Nicola Nuit de Infosam, que es, digamos, o al menos lo era, el líder en Data Clean Rooms, y entramos en estos detalles en lo que respecta a Reino Unido y Unión Europea, sabiendo que en Estados Unidos el escenario es más laxo, pero realmente está avanzando muy rápido este espacio, ¿no?, de Data Clean Rooms. Y con ello paso a otro apartado, que es inteligencia artificial, competencia y mercados digitales. A principios de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón al llamado Bundeskartellamt alemán, o el Tribunal Federal en materia de competencia desleal, aceptando que las cuestiones de protección de datos puedan formar parte de las decisiones relacionadas con la competencia. Y concretamente, este tribunal había prohibido a Meta combinar datos de usuarios de varias fuentes o varias redes, ¿no? Pues digamos que Meta tiene, ya sabemos, Instagram, Facebook, WhatsApp, y combinarlos sin el consentimiento específico de dichos usuarios. A finales del mismo mes de julio pasó esto. El regulador de competencia de Francia presentó una acción contra Apple por aplicar diferentes estándares de seguimiento a sus propios servicios después de que el lanzamiento de la iniciativa ATT hiciera más difícil para terceros utilizar identificadores únicos de dispositivos. Y también hemos hablado mucho del IDFA, de este identificador único de dispositivo móvil que a través de múltiples apps permitía conocer la eficacia de campañas publicitarias, hasta que Apple empezó a preguntar esto de dejas que esta app te haga seguimiento. Y aquí realmente la denuncia lo que viene a decir es que bien, pero que Apple sigue haciendo un seguimiento a través de múltiples apps y que no se han aplicado a sí mismos esta medicina. Pasando de tema, el llamado Reglamento de Mercados Digitales alcanzó la fecha de designación de lo que se llama Gatekeepers. Esto fue el 6 de septiembre. Y ya tenemos una lista, ¿no? Pues Meta, Apple, Google, TikTok, Microsoft y Amazon son los elegidos y deberán introducir, aunque se han revuelto algunos contra esto, como Apple y Amazon están diciendo que no deberían, bueno, pero deberán introducir ciertos niveles de interoperabilidad, por ejemplo, la instalación de apps, de aplicaciones móviles que vaya por fuera de la App Store y otras cosas, y deberán también compartir datos con empresas que operan en sus plataformas antes de marzo del 24. Pasando a un tema ya de inteligencia artificial. La gran entrada de OpenAI en el discurso público continuó haciendo estragos en las iniciativas regulatorias existentes. La incorporación de último minuto del artículo 28b al reglamento de IA de la UE, a través de una enmienda en el Parlamento, introdujo una larga lista de obligaciones para los modelos fundacionales, posicionando a las soluciones abiertas de IA generativa frente a los gigantes comerciales. Efectivamente, y también hemos tocado este tema con Leonardo Cervera. La cuestión es que un equipo de la Universidad de Stanford ha expuesto la manera en la que las herramientas a ambos lados del debate, por tanto código abierto, ¿no?, Hugging Face y demás, y grandes plataformas comerciales, OpenAI, aunque se llame Open, o Bard de Google, etcétera, cómo estarían afectadas por esta nueva lista de requisitos para modelos fundacionales del artículo 28b que metió ahí con calzador el Parlamento cuando empezó a explotar el uso y la popularidad de ChatGPT. Más cosas. Una avalancha de estándares de gobernanza de la inteligencia artificial está dificultando las decisiones empresariales para adoptar el modelo más adecuado. Y bueno, lo bueno aquí es que dos investigadores de la Universidad de Georgetown han publicado una matriz para ayudar con la selección de estándares de marcos de trabajo de gobernanza de inteligencia artificial, y añadiremos el vínculo a ello. A ello añadiré también que los derechos de autor se han colado en el debate, ¿no? De hecho, en el centro del debate sobre inteligencia artificial generativa. Y digamos que ha habido bastante revuelo. Mucha gente considera que la extracción de datos de contenido público, ¿no?, el data scraping, ¿no?, el rascar estos datos de
de las webs que están públicamente disponibles, pues es una excepción de uso justo, ¿no? Una excepción ya disponible en la normativa de copyright, o trato justo, o fair dealing, como dicen en Reino Unido, a la protección de derechos de autor, como digo. De hecho, en Japón, yo mencioné un día también aquí, como la normativa, al ser más reciente, ya contempla esta idea de data mining, text mining como una excepción aceptable. Pero en fin, esto está por ser probado. Por si acaso Google ya había introducido, creo que a principio de verano fue esto, cambios en sus términos de uso para dejar claro que empleará estos datos disponibles públicamente, que ya estaba indexando para el buscador, etcétera, para entrenar sus propios algoritmos. Pero al otro lado del debate, Adobe está defendiendo que no, que realmente tú no puedes entrenar un algoritmo con algo que no sea tuyo. Y su herramienta de generación de imágenes, que se llama Firefly, por tanto compite con Midjourney o DALL-E y otras, se apoya únicamente en imágenes de archivo de su propia titularidad. Por supuesto que es muy fácil defender esa posición cuando eres Adobe y lo que tienes es un banco de imágenes tremendo. Pero bueno, digamos que ha habido otros movimientos que, digamos que dan la razón a esta posición. Un grupo de autores han demandado a OpenAI por el uso de sus obras para entrenar a ChatGPT, por ejemplo, y desde entonces la empresa OpenAI ha ayudado a los propietarios de sitios web a introducir señales de exclusión de sus contenidos, ¿no? Incluyendo el GPT bot, que se llama este user agent, este robot, en el muy manido archivo robots.txt, ya muy conocido de muchos, que ha permitido durante ya décadas excluir ciertos contenidos de la indexación por parte de herramientas de búsqueda. Pues ahora puedes añadir ahí el GPT bot o el bot de turno de otros algoritmos y de otras empresas de inteligencia artificial generativa o lo que sea, y queda excluido. Pero lo más probable es que esta tendencia o estas medidas afiancen a quienes ya lo han hecho, a quienes han indexado ya todo lo que había ahí fuera, antes de que pusiéramos la lista de exclusión. Microsoft, por su parte, ha ofrecido protección legal a los clientes de sus productos Office 360 o GitHub Copilot que opten por crear contenido o código con sus propias herramientas, que están basadas, por supuesto, en OpenAI. Y realmente en esto está copiando a Adobe, que ya había dicho antes que estaba tan confiada de su forma de adoptar AI generativa que pagaría por las facturas legales, no sé cómo lo dijo, pero más o menos en esta línea, de sus clientes, que se encargaba de los costes legales si había problemas. Vale, más allá de las obras protegidas por derechos de autor, la posibilidad, también muy real, de arrastrar información personal disponible públicamente, pues a menudo en este contexto de redes sociales o datos semipúblicos, a estos datasets de entrenamiento de algoritmos, ha provocado una declaración conjunta por parte de múltiples agencias de protección de datos que exigen el cumplimiento de los marcos de protección de datos que ya están vigentes, ¿no? Pues por ejemplo, la ICO británica ha publicado esto en su web y hay muchas autoridades ahí incluidas participando. Bueno, una posibilidad aún más preocupante de emplear datos personales no públicos ya para dichos fines de entrenamiento de algoritmos resultó en otra polémica. Y aquí tuvimos a Zoom de protagonista, ¿no? Zoom, la empresa de videoconferencia, de software de videoconferencias, cambió los términos y condiciones de su producto también para anunciar que utilizaría los datos de uso de la gente. Aclaró después que no se refería a los vídeos y demás, pero los datos de uso para entrenar su propio AI. Pero después de toda de mucha queja y artículos y demás, pues pasó a consentimiento y a decir que solicitaría consentimiento previo antes de hacer esto. Más cosas. El mayor caso antimonopolio en unos 20 años ha arrancado esta semana, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentado a Google por su posición dominante en el mercado de búsquedas. Exacto, tal cual, y veremos a dónde lleva.
Vale, pasando ahora a Privacy Enhancing Technologies o PETS y Zero Party Data. Primero, la Agencia de Protección de Datos del Reino Unido ha emitido nuevas pautas para alentar a las empresas a adoptar tecnologías de mejora de la privacidad. la realidad es que el uso de PETS es algo que el gobierno de Estados Unidos también ha estado impulsando desde al menos 2021 y de hecho ambos países han unido fuerzas para otorgar premios específicos a empresas innovadoras en este espacio. Por otro lado, Google y Meta han lanzado sendos asistentes de inteligencia artificial. la herramienta de Google se llama Duet y la de Meta se llama AI Personas. Y en paralelo, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, ha lanzado Inflection o co-creado Inflection AI, que es otra empresa que ha creado un asistente inteligente más parecido a esta idea del asistente personal, que se llama Pi, y queda por ver si alguno de todos estos cumple la promesa de verdadero control por parte del usuario. Con ello paso al último capítulo, que es Futuro de los medios. Google ha alcanzado acuerdos con más de 1.500 publicaciones en 15 países bajo la Directiva de Copyright de la UE. Y en sentido directamente opuesto, Meta ha decidido dejar de enviar tráfico a editores canadienses después de un cambio legal reciente que condiciona dichos links a una compensación económica obligatoria. en fin, como lo que pasó en Australia, pero sin colmillos. Al final en Australia estaban obligados a pagar y se asume que fue la presión de Rupert Murdoch y del grupo News Corp la que generó esta especie de impuesto revolucionario, porque de hecho los pequeños medios no recibían compensación, solo los grandes. Pero en fin, aquí Meta consideró que no merece la pena el esfuerzo de pagar por estos links, porque los editores son quienes obtienen más valor de ese tráfico, y Facebook o Instagram pueden generar valor por cualquier contenido. Este es un mundo de contenido infinito y gratuito y por tanto pues les resbala bastante. En fin, con esto lo dejo aquí. Feliz resto de semana.